Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que todo bien y bienvenidos a un nuevo seminario web del Estudio Gaido. Bueno, ya estoy viendo acá la lista de asistentes que cada vez se están uniendo más personas. Algunos ya son viejos conocidos, clientes y amigos de estos seminarios que se unen siempre a las charlas, así que bienvenidos. Y para todos aquellos que se están uniendo y participando por primera vez, también una cordial bienvenida y espero que disfruten y que entre todos podamos analizar el tema de hoy, que es reajuste de haberes previsionales, y también invitarlos para próximos eventos donde vamos analizando también otras circunstancias de las noticias previsionales, planificación de retiro y demás. Tenemos un montón de charlas y de temas para hablar porque la realidad nos da continuamente material para seguir organizando este tipo de seminarios. Bueno, antes de empezar con la exposición, les comento un poquitito para aquellos que participan por primera vez cómo nos manejamos. Voy a empezar yo haciendo una presentación del tema, hablando un poco de lo que es reajuste de haberes previsionales, digamos, en definitiva, cómo mejorar la jubilación, que es lo que nos interesa hoy en día, de lo que vamos a conversar. Y desde ya que durante la presentación voy a tratar de ir respondiendo todas las preguntas que ustedes me hicieron al inscribirse. A todos, cuando se inscribieron, les pedimos que por favor nos dejen la pregunta que les gustaría realizarnos. Y bueno, lo hicieron así que yo durante la presentación voy a tratar de ir respondiéndoles. De todas formas, tienen habilitado en su panel de control la posibilidad de hacer preguntas, o sea, las preguntas las envían por escrito y después al final de la presentación yo se las voy a contestar también. Y si hay alguna pregunta que me queda sin contestar, ya sea porque se me pasa, no la veo, porque no tenemos tiempo, lo que fuere, no se preocupen, porque todas las preguntas quedan registradas y después se las vamos a contestar por mail. Los vamos a contactar al correo electrónico que nos dejaron al momento de inscribirse. Cuando hagan la pregunta, por favor, tengan la precaución de no brindar información personal, porque estamos en un evento público donde tenemos varios asistentes, entonces no brinden, por favor, información personal, formulen las preguntas de modo genérico. Si alguno de ustedes durante la charla sienten la necesidad de plantear una consulta ya personal de su caso, los invitamos a tener una videollamada conmigo directamente, una videollamada privada, donde van a poder plantearme el caso en particular, ¿sí? Ya hacer un análisis más profundo de su caso. De hecho, en este momento están viendo en pantalla un botón rojo que dice reservar turno, y haciendo clic en ese botón pueden reservar un turno para una videollamada privada conmigo. Lo lleva, cuando hacen clic en ese botón, directamente a mi agenda y pueden hacer la reserva. Desde ya, que la pueden hacer durante la charla porque no les interrumpe la transmisión del seminario, es decir, se abre en una ventana aparte y pueden hacer el proceso de reserva sin necesidad de salir de la charla. No se preocupen que este botón va a aparecer durante la charla cada cierta cantidad de tiempo y además vamos a reiterar también esta posibilidad al momento final cuando terminemos con las preguntas. Antes de empezar con la charla, le quiero agradecer en primer lugar a todo el equipo del Estudio Gaido, que son los que organizan estos seminarios. Yo solamente, como siempre digo, pongo la cara nada más, pero toda la gente que trabaja en la oficina es la que, bueno, organiza la presentación, hace las invitaciones y demás. Así que, bueno, mis felicitaciones y obviamente el agradecimiento de siempre. Explicándole además a aquellos que por primera vez se unen a nosotros, que somos un estudio que nos dedicamos exclusivamente al derecho previsional y que nos pueden encontrar visitando nuestro sitio web www.estudiogaido.com.ar, donde tienen todas nuestras vías de contacto, los servicios que ofrecemos y también un montón de notas, de información, de artículos que vamos redactando y subiendo sobre todos los temas de interés previsional. Como primera medida y antes de entrar en el tema de hoy, me quiero presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucio Gaido y soy un abogado especialista en Derecho Previsional. Trabajo hace más de 15 años exclusivamente con temas previsionales y junto con mi equipo hemos resuelto más de 2.000 expedientes previsionales, ya sea administrativos o judiciales. Entonces, tenemos mucha experiencia en este tema. Y la charla de hoy precisamente yo la voy a enfocar desde ese lado. Es decir, yo no me voy a meter con leyes, con resoluciones, cuestiones muy técnicas que a ustedes no les interesan, sino que nos vamos a meter con los casos reales, con la experiencia
con lo que nos pasa en el día a día, con lo que nosotros vemos en nuestro consultorio jurídico. Soy además miembro de la Asociación Argentina de Abogados Previsionalistas, es la asociación de referencia en este punto, y donde nos nucleamos todos los profesionales que nos dedicamos al derecho previsional como especialidad. Y además, desde hace muchos años, soy docente de la Universidad del Salvador, ¿sí? Hecha la presentación de rigor, vamos a entrar en nuestro tema de hoy: el reajuste de haberes previsionales y el camino hacia una jubilación mejor. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es planificar un retiro, porque es una noción que nosotros aquí en nuestro país no utilizamos mucho, la idea de planificar nuestra jubilación. Esto es más propio de los países que tienen sistemas jubilatorios privados, como es el caso de los países anglosajones, en el cual la persona es la que tiene que decidir, ya sea con una negociación con la empresa en la cual trabaja o contratar una compañía de seguro de retiro privada. Es la persona la que tiene que definir cómo se va a jubilar o qué ingreso va a tener al momento de jubilarse. Entonces, en esos países está muy difundida la idea de planificar el retiro. Pero en nuestros países, o los países como Argentina, nosotros tenemos un sistema público al cual aportamos durante toda nuestra vida activa, con la esperanza de que, llegado el momento, ese sistema va a responder y nos va a dar un ingreso suficiente para mantener nuestro nivel de vida. Lamentablemente sabemos que no es así, que cuando llega el momento jubilatorio muchas veces las personas se encuentran con que lo que les están pagando es paupérrimo en función de lo que ganarían si siguieran trabajando. Entonces es necesario, por más que acá tengamos un sistema público, igual insistir con la planificación del retiro. Que yo, adaptándolo acá a la realidad nuestra, diría que planificar el retiro consiste en alcanzar una jubilación óptima. Es decir, ¿cómo hago para llegar a la mejor jubilación posible? Y llegar a esta mejor jubilación posible requiere de dos etapas. La primera etapa es la planificación propiamente dicha, es decir, todo lo que podemos hacer antes de jubilarnos para mejorar nuestro haber de retiro. Y luego la etapa de control, que consiste, una vez que estamos jubilados, en examinar si lo que nos están pagando es correcto o no. Es decir, si fue bien liquidado, por un lado, y por otra parte, si esta jubilación, que tal vez en su momento fue bien liquidada, con el paso del tiempo se nos va degradando, va perdiendo poder adquisitivo y cada vez nos alcanza para menos. Esto es lo que llamamos la etapa de control. Si bien la mayoría de los que se anotaron en este seminario ya están jubilados, tenemos muchos asistentes que están en el trámite de jubilación o que están intimados a jubilarse o próximos a jubilarse. Entonces, vamos a comenzar por orden cronológico, es decir, vamos a ver estas dos etapas, primero la que está antes en el tiempo y después la etapa de control, que es la que sigue. Entonces, vamos a comenzar con la planificación, lo que yo llamo el antes. El antes, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestro haber de retiro antes de estar jubilados? Y acá es importante tener en cuenta para todos, o sea, también los que están jubilados, que entiendan cuál es la forma en la que se calcula la jubilación, que entra en el cálculo jubilatorio. Y en nuestra jubilación se toman en consideración para determinar el monto del haber, en primer lugar, los últimos 120 sueldos. Y tengan en cuenta que yo aquí hablo de sueldos, no los últimos 10 años. Porque puede suceder que hay muchos casos de personas que cuando se jubilan ya hace muchos años que dejaron de trabajar. En ese caso, el ANSES va a ir a buscar los últimos 120 sueldos, estén donde estén dentro de la historia laboral de esa persona. Entonces, si la persona, por ejemplo, se jubila en 2020 y dejó de trabajar en el 2015, le van a entrar los sueldos del 2005 al 2015. ¿Me siguen? Es decir, los últimos 120 sueldos. Luego van a entrar también en el cómputo todos los aportes autónomos. Es decir, no solamente los últimos 10 años acá, tengan en cuenta esto, sino todos los aportes autónomos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y por último, también van a entrar los años que hayamos comprado por moratoria. Es decir, aquellas personas que no llegaron a los 30 años de aporte y tuvieron que recurrir a alguna moratoria, bueno, también van a entrar esos años comprados por moratoria dentro del cálculo jubilatorio.
¿Cómo podemos hacer para mejorar el haber jubilatorio antes de estar jubilados? Antes de estar jubilados. En primer lugar, existe la posibilidad de que uno haga reserva de aquellos años que le bajan el promedio jubilatorio. Es decir, si yo trabajé una determinada cantidad de años y dentro de esos años hay algunos periodos en los cuales aporté menos, ya sea porque ganaba poco o porque facturaba poco o porque de hecho no hice el aporte porque estaba en una situación económica complicada y no pagaba mi aporte de autónomo, por ejemplo, esos años que bajan el promedio se pueden dejar de lado, es decir, se pueden quitar del cómputo haciendo renuncia de los mismos. Pero para poder hacer eso, es necesario previamente hacer un análisis especializado, contable, jurídico contable, diría yo, para detectar cuáles son esos años y hacer la renuncia correspondiente, ¿sí? Eso solamente lo puede hacer un especialista en derecho previsional, no lo puede hacer ninguna otra persona, porque para hacerlo hay que tener sistemas informáticos de cómputo que son muy específicos, que son muy caros y que muy pocas personas los tenemos y los sabemos manejar. Entonces, siempre con un asesoramiento especializado antes de decidir renunciar cualquier periodo trabajado. Después, otra cosa que podemos hacer, las personas que tienen que comprar años de aporte, es comprar años en los periodos más baratos. Cuando uno se va a jubilar por moratoria, tiene la posibilidad de elegir en qué periodos va a comprar años de aporte. Uno puede elegir aquellos periodos que son más baratos, de forma tal que la cuota de moratoria resultante sea más baja, y esto le redunda en una mejor jubilación. Nuevamente, esto solamente lo podemos hacer con un asesoramiento especializado. ¿Por qué? Porque si uno va y se hace el trámite por su cuenta, el empleado de ANSES que lo atiende no tiene las herramientas para determinar en ese momento cuál es el periodo más barato, cuál es el periodo más caro, que si le compro acá, si le saco esto, si lo perjudico, lo beneficia. No tiene tiempo de hacerlo, tampoco tiene las herramientas. Esto es algo que se tiene que planificar antes, ¿sí? Y por último, también antes de estar jubilado, uno puede hacer una proyección del haber futuro. Es decir, saber cuánto va a cobrar una vez que se jubile y si existe la posibilidad de mejorar ese haber. Si existe la posibilidad, si yo aporto más, por ejemplo, si me subo de categoría, si esto me va a repercutir en el monto final de la jubilación. Y eso solamente lo podemos hacer a través de un cómputo nuevamente en el cual verificar cuánto va a ser el haber jubilatorio y si yo hago algún cambio dentro de mi situación previsional, cómo me va a repercutir ese cambio y si vale la pena hacerlo. Bueno, ahora vamos a hablar de los que ya están jubilados, que son la mayoría de los que tenemos en esta sala. Quienes ya están jubilados, tenemos que llegar a la etapa del control, es decir, el después. Una vez que ya tengo la jubilación acordada, que ya me encontré con el monto que me va a pagar ANSES, ¿cómo puedo hacer para mejorarla? ¿Existe la posibilidad de mejorarla? Y la respuesta es sí, pero hay que saber qué reclamar, cómo reclamar, y eso es lo que vamos a analizar ahora. El control posterior puede ser tanto para jubilados recientes, es decir, personas que hace poco que se jubilaron, como aquellas personas que están jubiladas hace mucho tiempo. Porque acá quiero que tengan en cuenta lo siguiente: nunca es demasiado tarde para reclamar. El derecho a reclamar un reajuste de la jubilación nunca prescribe, nunca prescribe. A lo sumo, lo que ustedes van a ir perdiendo es el retroactivo. Si ustedes dejan pasar mucho tiempo, no van a poder recuperar todo el retroactivo perdido. Van a recuperar como máximo 2 años para atrás desde que hicieron el reclamo. Por eso el consejo es que siempre hagan el reclamo lo más rápido posible. Apenas estén jubilados, ya recurrir al asesoramiento para ver si están cobrando bien, porque si uno hace el reclamo lo más rápido posible, tiene posibilidad de recuperar todo el retroactivo, es decir, que le paguen las diferencias desde el mismo momento en que están jubilados. Pero bueno, ya sea que se hayan jubilado hace poco, o ya sea que hace mucho tiempo que están jubilados o pensionados, para el caso es lo mismo, pueden hacer este control posterior y de hecho es muy recomendable que así lo hagan. ¿Qué es lo que evaluamos en este control una vez que la persona está jubilada? En primer lugar, tenemos que controlar si ANSES no ha cometido errores materiales en la liquidación, que son mucho más comunes de lo que ustedes piensan. ¿En qué consisten estos errores materiales que nosotros detectamos día a día en nuestro trabajo?
En primer lugar, puede haber un error en el cómputo de las remuneraciones y categorías aportadas. ¿Qué es esto? Que ANSES me haya tomado mal los sueldos que yo tenía o que me haya tomado mal las categorías de autónomo que yo aporté. Es decir, esto sucede muchas veces. El ANSES no carga, el liquidador de ANSES o el sistema de ANSES, si la jubilación se hace automática, no carga bien los sueldos que cobraba la persona. Hay errores en la carga de sueldos, o también no se carga bien la renta presunta del autónomo, lo que deriva en un haber más bajo. Entonces, esto por eso es primordial cuando uno hace el control, enfocarse en este punto, es decir, si están bien tomados los sueldos y categorías de autónomos aportadas. Por otro lado, hay que ver si el ANSES aplicó correctamente los índices de actualización. Ustedes saben que las remuneraciones, las categorías de autónomo no se toman a valor histórico, sino que se toman actualizadas conforme índices que están en nuestra legislación. Hay que ver si se aplicaron correctamente esos índices de actualización, porque muchas veces se aplican índices que corresponden a otros periodos o que corresponden a resoluciones que no están vigentes. Eso también hay que analizarlo. ¿Y cómo se analiza esto? Obviamente a través de una liquidación hecha por un especialista. Esto no se puede ver a ojo. Hay que cargar toda la historia laboral de la persona, cargar toda la liquidación de ANSES. El sistema procesa todos esos datos y nos da como resultado un comparativo entre lo que la liquidación que hizo ANSES y lo que la persona realmente tendría que estar cobrando. Como les vuelvo a repetir, a ojo no se puede hacer, hay que hacerlo sí o sí, caso por caso, y con un análisis especializado. Hay que verlo entonces en cada caso particular. Otro error que puede cometer el ANSES y que algunos me han preguntado al momento de inscribirse es con el tema del retroactivo. Hay muchas veces que la gente tiene dudas y con razón respecto del retroactivo que le están pagando porque consideran que es poco. Y esto, el ANSES muchas veces comete errores con el cómputo del retroactivo. Comete muchos errores con este tema, las fechas a partir de la cual la computó el retroactivo. Hay de hecho personas que directamente no les pagan retroactivo y que es un error. Tengo el caso de una clienta que, gracias a Dios, se lo pudimos solucionar ese tema, que no le pagaron nada retroactivo, o sea, cero retroactivo. Y cuando fue a consultar al ANSES, le dijeron no, que estaba bien que no le hayan pagado nada por el lugar donde ella trabajaba. Y era cualquier cosa lo que le dijeron. Por suerte ella se hizo asesorar y pudo recuperar ahora el retroactivo que, si Dios quiere, ahora en abril lo va a percibir. Y era un retroactivo de mucho dinero. Entonces, cuidado con el tema de los retroactivos. Muchas veces hay errores ahí. Y por no ir a consultar con un especialista, la persona por ahí consulta al ANSES, que el ANSES siempre le va a decir que lo que calcularon está bien. Olvídense que algún empleado de ANSES les vaya a reconocer que hay un error en la liquidación. Y como les vuelvo a repetir, no es porque no es porque sean malos ni nada por el estilo, es porque ellos no tienen las herramientas al momento que usted le hace la consulta para verificar esto, ¿no es cierto? Esto se lo tiene que consultar a un especialista. Y por otra parte, otros errores que comete el ANSES tienen que ver con la legislación aplicable. Nosotros en Argentina lo que es el derecho previsional es una maraña de leyes, resoluciones, circulares, instrucciones, es peor que AFIP, les diría, para que se den una idea de lo que es la maraña de regulación que tiene el ANSES adentro. Entonces, es también muy común y perfectamente lógico que la persona que haga la liquidación pueda llegar a cometer un error en el régimen jurídico aplicable. Entonces, nuevamente, consultando con un especialista y a través de un análisis con un sistema jurídico contable de liquidación previsional, uno puede saber si fue correctamente aplicada la ley y la resolución correspondiente en su caso. Estos errores materiales de ANSES son los que yo llamo los errores de forma, porque son errores que tienen que ver con el procedimiento que siguió el organismo administrativo al momento de liquidar el beneficio. Pero hay otros reclamos que se pueden hacer y que son los reclamos de fondo. ¿Cuáles son los más famosos de estos reclamos de fondo? Aquellos que seguramente ustedes habrán escuchado, que son los reclamos basados en los fallos de la Corte Suprema. En los famosos casos Badaro, Elif, Blanco, etc. Estos son casos en los cuales la Corte Suprema ordenó que el beneficio previsional sea recalculado conforme a otros índices, porque los tribunales llegaron a la conclusión que los índices utilizados por ANSES para calcular la jubilación y para calcular luego la movilidad jubilatoria son inconstitucionales
por cuanto no reflejan adecuadamente lo que sería la evolución del costo de vida o del nivel de vida del jubilado. Entonces, salieron todos estos fallos que son muy famosos, que están en todos lados, ustedes los ven en los medios todo el tiempo, los famosos casos Badaro, Elif, Blanco, que habilitan a todos los jubilados que estén en la misma situación a hacer un reclamo similar, para poder obtener precisamente un recálculo de su haber jubilatorio. También hay otro tipo de reclamos de fondo que se pueden hacer. Aunque ustedes no lo crean, hay jubilaciones y pensiones que están calculadas por debajo del mínimo, porque cuando se hace el cómputo, da como resultado que tiene que ser inferior al mínimo y así los pone al pago ANSES, lo cual es absolutamente inconstitucional. Nadie puede cobrar por debajo del haber mínimo. En esos casos, mediante un amparo ante la justicia, también se puede lograr llevar el haber al mínimo legal, ¿no es cierto? Y también tenemos la problemática de todos aquellos que fueron afiliados al ex régimen de capitalización, lo que son las FJP y las compañías de renta vitalicia principalmente. Muchas de estas personas, ya sea la persona en sí misma, el titular que está cobrando el beneficio, o su derechohabiente, porque el titular falleció y es una pensionada o pensionado el que está cobrando el beneficio, están cobrando muchísimo menos de lo que les corresponde. Muchos cobran por debajo del mínimo. Muchos firmaron contratos en dólares y les pagan en pesos, y muchos de ellos también han tenido una movilidad ínfima en comparación con la movilidad que tuvieron las prestaciones que da el ANSES. Como la movilidad en estos casos, las compañías privadas las calculan en función del rendimiento de las inversiones, los resultados son muy bajos. Movilidad, les estoy hablando del 4% semestral, o sea, es ínfimo. Y en esos casos también existe la posibilidad de hacer un reclamo porque es una situación absolutamente inconstitucional, ¿sí? Habilita un reclamo de fondo. Ahora bien, yo me decido hacer el reclamo. ¿Cuáles son? Perdón, antes me salteaba una presentación, que esto es muy importante también que lo tengan en cuenta. Si bien hay que verlo en cada caso particular, en promedio, y estos son índices publicados por ANSES, estos reclamos tienen una efectividad tal que el aumento que obtienen las personas que hacen este tipo de reclamos en promedio es del 80%. Es decir, obtienen un incremento del 80% en el monto del haber. Aclarando, obviamente, que esto es en promedio. Hay gente que obtiene más. Yo he tenido clientes que duplicaron o triplicaron su jubilación y obviamente gente que tiene menos aumento, un 20, un 30%. Pero en promedio, y esto según números publicados por ANSES, las personas que hacen este tipo de reclamos obtienen aumentos del 80% en el monto del haber, para que vean que vale la pena hacer estos reclamos. Y además obtienen un retroactivo con intereses, ¿sí? Por el tiempo que estuvieron cobrando mal y que se cuenta desde el momento en que uno hace el reclamo administrativo. Siguiendo con este tema, también les quiero hablar de los nuevos focos de conflicto, porque son, digamos, esto es tan dinámico que a lo anterior hay que agregarle estos nuevos focos de conflicto que también habilitan la presentación de un reclamo. Y esta es una pregunta que me hicieron algunos cuando se inscribieron y que tiene que ver con la derogación de la movilidad automática, lo que ocurrió en diciembre del año pasado, cuando en virtud de la Ley de Emergencia Económica se anuló la movilidad automática y a partir de ahora la movilidad es otorgada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo. Muchos me preguntan, y también me preguntaron al inscribirse, ¿esto por este tema se puede reclamar? Y la respuesta es absolutamente sí se puede reclamar, porque en el famoso fallo Badaro, ya que es del año 2007, la Corte Suprema dijo expresamente que es inconstitucional que no haya una fórmula de movilidad automática y que esto sea dejado a la libre decisión del Poder Ejecutivo, porque es necesario que el jubilado pueda proyectar cuál va a ser el aumento que va a recibir y que haya una movilidad que no dependa de si hay recursos o no hay recursos, sino que es una movilidad garantizada por ley. Es decir, esto ya lo dijo la Corte en el año 2007, entonces tenemos obviamente posibilidad de reclamar. Y también la Corte lo que dijo en el fallo Badaro es que resulta repugnante a la Constitución que se den aumentos diferenciados, es decir, que se aumenten más las jubilaciones mínimas y se aumenten menos las jubilaciones que están por encima de la mínima. Ustedes saben que la movilidad que se estableció en marzo, el mes pasado, parece que fue hace un montón de tiempo, la que se estableció en marzo,
estableció una discriminación que se dio mayor porcentaje de aumento a los que cobran la mínima y un porcentaje menor de aumento para los que cobran más de la mínima. En algunos casos, para los que cobran haberes muy altos, el aumento es inferior al 5%. ¿Sí? La verdad que son aumentos muy bajitos. La Corte ya en el caso Badaro dijo que es inconstitucional esta diferenciación. Es inconstitucional lo que se dice achatar la pirámide jubilatoria, es decir, bajar el promedio general de lo que cobran los jubilados. Es inconstitucional. Entonces habilita un reclamo. Y por otro lado, también resulta inconstitucional, esto también lo dijo la Corte en el fallo Elif, que los aumentos jubilatorios no estén relacionados con el aumento del costo de vida o con la evolución de los salarios. Es decir, los índices que se establecen para actualizar las prestaciones previsionales tienen que tener relación con el aumento de los salarios de los activos o bien con la evolución del costo de vida. Pues si son índices que no tienen ningún tipo de relación con esto, con estas dos variables, la Corte los ha observado y los ha declarado inconstitucionales. Entonces, por todo esto, a partir de la derogación de la movilidad automática, y esta es una de las preguntas, como les dije, que me hicieron, por supuesto que estamos en condiciones de reclamar, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué sucede con los beneficiarios que aceptaron la reparación histórica? Que esa también es otra de las consultas que me hicieron al inscribirse. ¿El beneficiario de la reparación histórica también puede reclamar? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tenemos dos casos. Hay personas que le ofrecieron la reparación histórica, le ofrecieron un determinado monto y no están conformes con ese monto, lo cual es absolutamente lógico porque el ANSES, al momento de ofrecer la reparación histórica, ya ofrecía con una quita. Es decir, si el ANSES le ofreció 1.000 pesos de aumento, es porque tal vez le correspondían 4.000 o 5.000. Es decir, lo hacían, el ofrecimiento ya era con una quita. Entonces, si la persona no hizo la aceptación de la reparación histórica a través de un abogado, o sea, si no fue con un abogado ANSES a firmar, por más que el ANSES le haya empezado a pagar la reparación histórica, digamos, sin que lo haya pedido, igual está en condiciones de reclamar. Es decir, si no fue con un ANSES al ANSES con un abogado y firmó que aceptaba la reparación histórica, puede igualmente reclamar. Y aún en el caso de aquellas personas que aceptaron la reparación histórica, que fueron con un abogado y que la firmaron y que la aceptaron con carácter irrevocable, ellos también pueden reclamar por lo que es la derogación de la movilidad automática, porque esto sucedió con posterioridad a que aceptaron el acuerdo, y por lo tanto para ellos también se abre la posibilidad de reclamar. Nosotros siempre insistíamos en el momento cuando salió la reparación histórica en que antes de aceptar la oferta había que hacerse asesorar, porque la oferta de ANSES viene con quita, no reconoce retroactivo y además el aumento en el haber mensual viene con una quita. Entonces, antes de aceptarla había que hacerse asesorar para ver si la oferta era acorde a lo que uno podía llegar a aspirar a percibir o si le convenía presentar un reclamo. Lamentablemente, muchas personas no lo hicieron y fueron directamente y las aceptaron sin previamente haber analizado el caso. Pero por suerte muchas otras sí tomaron un asesoramiento antes de aceptarla y esas son las personas que hoy están mejor paradas al momento de reclamar, ¿sí? Porque no comprometieron sus derechos sin saber a qué estaban renunciando, ¿no es cierto? Entonces, ya dejando este lado y ya para ir acercándonos al final de la exposición, ¿cómo se hace un reclamo? Es decir, yo ya sé que, por ejemplo, o me decidí a ver si puedo reclamar. Es decir, me decidí a ver mi tema y ver si existe la posibilidad de hacer un reclamo. ¿Cuáles son las etapas? En primer lugar, primero y principal, es necesario que ustedes tengan la absoluta certeza que el profesional que los asesora va a tomar vista del expediente administrativo de ANSES. Es necesario que el profesional que los asesora vea el expediente de ANSES, examine cómo liquidó ANSES y tenga en su poder la liquidación que hizo ANSES, porque es el elemento que nosotros sí o sí necesitamos para diagnosticar. Por favor, no caigan en manos de gente que trabaja deshonestamente y que los embarca en un reclamo sin haber analizado previamente el expediente, porque esto puede tener consecuencias perjudiciales muy serias, principalmente que pierdan el reclamo, que tengan que pagar las costas de un juicio. Cuidado con eso. Por otro lado, antes de presentar cualquier reclamo hay que hacer un cálculo proyectivo, es decir, en base a esta documentación que sacamos del expediente de ANSES, de cuando se jubilaron o pensionaron, nosotros tenemos que hacer sí o sí un cálculo proyectivo para determinar si vale la pena hacer el reclamo o no,
y si vale la pena hacer el reclamo, dónde están los puntos a reclamar. Si uno se manda a hacer un reclamo a ciegas, puede tener como mejor opción que le rechacen el reclamo y listo, pero como peor opción y como un riesgo muy cierto, perder un juicio contra ANSES y tener que hacerse el cargo de las costas. De las costas, en ese caso, de los honorarios de los profesionales que los asesoraron. Como ustedes perdieron el juicio, se tienen que hacer cargo de esos honorarios. Entonces, por favor, cuando a la hora de asesorarse, tengan mucho cuidado. Asegúrense de que la persona que los está asesorando accede al expediente de ANSES y les hace un cómputo para determinar, entonces, si vale la pena reclamar, porque a veces que uno analiza y no hay ningún reclamo que hacer, o si el reclamo, si realmente vale la pena, qué puntos hay que reclamar, porque uno cuando hace un reclamo, si quiere ganarlo, tiene que explicar punto por punto lo que está reclamando y desarrollar todo esto para que le den la razón. Si uno presenta un reclamo genérico o reclama cosas que no corresponden, desde ya que el resultado del reclamo va a ser adverso. Una vez que ya tenemos todo esto listo, se presenta un reclamo administrativo en ANSES y contrariamente a lo que muchas personas creen, hay muchos reclamos, sobre todo los reclamos de forma, que se resuelven en ANSES, que se resuelven administrativamente. Ahora bien, si ya vamos a ir a un reclamo de fondo, por ejemplo, nos vamos a meter con fallo Badaro, fallo Elif, fallo Blanco, probablemente ANSES, o casi con seguridad, me va a rechazar el reclamo y tengamos que ir a una demanda judicial, ¿sí? Que sería ya la última etapa. Entonces, esta etapa de tomar vista del expediente y cálculo proyectivo es lo que yo llamo la etapa de evaluación, que la hacemos juntos con el cliente a ver si el reclamo es factible o no. Y luego, una vez que determinamos la factibilidad del reclamo, que vale la pena por la diferencia que va a arrojar y que además sabemos qué punto vamos a reclamar, pasamos a la etapa de ejecución, es decir, directamente a plantear el reclamo y hacerlo correr por todas las vías administrativas y judiciales correspondientes. ¿Sí? Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos decir? Que si uno junta la planificación, es decir, el asesoramiento antes de estar jubilado, para poder obtener el mejor haber posible por parte de ANSES, y luego pasa y hacemos lo que es el control, es decir, el control posterior, para ver si lo que está calculado es correcto, es muy probable que tengamos como resultado la jubilación óptima de la que hablábamos al principio. Ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes de pasar a las preguntas, permítanme decirles que en nuestra oficina estamos preparados para brindarle el asesoramiento sobre todas estas cuestiones de las que estuvimos hablando acá. Y que nos pueden contactar telefónicamente al 011 si están en el interior, pero el teléfono es 4805-9702. Nos pueden escribir mail a contacto@estudiogaido.com.ar o también visitar nuestro sitio web que es www.estudiogaido.com.ar, donde además de tener todas las vías de contacto, van a tener incluso artículos escritos por mí y por mis colaboradores sobre todas estas cuestiones de actualidad previsional. Toda esta atención se puede realizar en línea, es decir, no es necesario que vengan hasta nuestra oficina. Nosotros tenemos clientes en todo el país y tenemos clientes que viven también afuera de Argentina. Tenemos clientes en Italia, en España, en Turquía, argentinos que viven afuera. No nos conocemos personalmente y sin embargo el trámite se puede hacer igual. Se hace todo en línea y se deja para ir a la oficina el momento de firma de documentación y si no, la documentación se envía simplemente por correo o por mensajería. Es decir, es muy fácil hoy en día, todos estos medios informáticos nos han solucionado mucho la vida y podemos hacerlo desde la comodidad de nuestra casa sin necesidad de traslados. Obviamente, si es necesario reunirnos a la oficina en algún momento, les comento que la oficina nuestra está en Puerto Madero, la ciudad de Buenos Aires, y también tenemos una sucursal en San Pedro, provincia de Buenos Aires. Para todos aquellos que están asistiendo en este momento al seminario y que quieran hacer una consulta por su caso particular, tienen en este momento en pantalla el botón de reservar turno para que puedan tener una videollamada conmigo en privado y directamente poder conversar ya sobre su caso particular con números, con variables y demás. Vamos a ver algunas, ya me están empezando a mandar algunas preguntas, siéntanse libres de hacerlo ahí en las preguntas y respuestas. Me pregunta, a ver, Patricia, si tengo el 82% móvil, ¿puedo reclamar el reajuste?
del 82% móvil, perdón, sí acepté la reparación histórica, esa es la pregunta. Y bueno, sí, hay que verificarlo, obviamente, porque, como le explicaba yo recién, Patricia, hay que ver si usted ya firmó o no con un abogado en la reparación histórica. Si ya firmó con un abogado, hay ciertas cosas que ya no va a poder reclamar, porque en el acuerdo uno renuncia a ciertos reclamos, pero sí existe la posibilidad de reclamar por todo lo posterior a la firma del acuerdo. Entonces, no por el hecho de haber firmado la reparación histórica, uno piense que directamente ya no puede reclamar nada. No es así. Y por otra parte, también hay que ver si lo que le están pagando en concepto de reparación histórica es correcto, ¿no es cierto? Acá me pregunta Alberto, ¿qué pasa con los eventuales ajustes si supera el tope por ANSES? Muy buena pregunta, Alberto. ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, hacen un reclamo y les da como resultado que tendrían que estar cobrando más que el haber máximo que paga ANSES? Bueno, obviamente, eso se puede reclamar, la jurisprudencia lo tiene reconocido, que si uno tendría que estar cobrando por encima del tope, obviamente esto hay que demostrarlo, desde ya, Alberto, hay que hacer un cómputo, demostrarle al juez que esto es así, que uno tiene derecho a cobrar más, y los jueces, si uno le demuestra que esa diferencia es confiscatoria, liberan el tope y la persona cobra sin ningún tipo de sujeción al haber máximo, ¿sí? El reclamo entonces se puede hacer y hay que hacerlo, esto sí va a ser judicial, porque el ANSES obviamente tiene la limitación legal de que no puede pagar más del tope. Va a ser judicial, pero si uno lo hace bien, correctamente asesorado, con toda la prueba correspondiente, tiene muchas chances, hay mucha jurisprudencia, incluso de Corte Suprema, que le reconoce el derecho a cobrar el haber que realmente le corresponde sin sujeción a ningún tope. Me pregunta también Patricia qué pasa con las pensiones por viudez o los retiros por invalidez. Si se puede verificar si están mal liquidados. Y la respuesta también es sí. Se puede verificar. No importa que ustedes no hayan sido el quien se jubiló, que sean pensionados. No importa que el jubilado haya fallecido hace mucho tiempo. Si es una pensión directa, si el trabajador murió hace mucho tiempo. No importa, el derecho de reclamar nunca prescribe. Se puede revisar. Y lo mismo las personas que se han jubilado por invalidez, el RTI, el retiro por invalidez. Ellos también tienen el derecho de reclamar. Acá me pregunta Alberto también si se puede reclamar, si ¿se acuerdan cuando fue el cambio de la fórmula de movilidad en diciembre del 2017? Que hubo ahí un trimestre que quedó omitido, que ya estaba devengado conforme a la legislación anterior. Sí, Alberto, todo esto se puede reclamar. Son todas causas que hay en trámites, no han llegado todavía a la Corte Suprema, pero el reclamo desde ya se puede hacer. Cuando uno hace un reclamo de reajuste contra ANSES, se analiza todas las posibilidades de reclamo y ya se hace el reclamo por todo. Es decir, hacemos el reclamo por lo que sean errores en el cálculo inicial y todos los reclamos por la movilidad posterior, por todos los cambios legislativos, incluyendo hasta el reclamo de ahora de lo que fue la movilidad de marzo de 2020, que dejó a mucha gente disconforme. Y les adelanto que en junio de 2020, ahora, la movilidad nuevamente va a ser fijada por decreto. No vamos a tener una nueva ley de movilidad jubilatoria para junio. Entonces, nuevamente vamos a estar con una movilidad por decreto que va a generar de vuelta otra posibilidad más de reclamar. Cuando uno se decide reclamar, ya reclama por todo. Yo tengo acá, mientras ustedes me hacen alguna otra pregunta, les digo otras preguntas que tengo anotadas de cuando se inscribieron. Algunos me preguntaban si estos reclamos son viables, si la Corte Suprema finalmente les va a hacer lugar. Bueno, eso es hacer futurología, pero yo creo que la Corte tiene una jurisprudencia bastante consistente con el que son fallos de Elif, Badar o Blanco, que le va a resultar muy, muy difícil ir en contra de lo que dijo con anterioridad. Yo creo que estos reclamos a la larga van a terminar triunfando. Y también me preguntaron a un par de personas cuándo se puede iniciar el reclamo. El reclamo se puede iniciar en cualquier momento, como ya les dije, se hayan jubilado anteayer o estén jubilados hace 10 años, en cualquier momento se puede reclamar. Y otros me preguntaron qué pasa si yo ya estoy jubilado y me presentaron mal los años de aporte, porque yo tenía todos los años de aporte e igualmente me pusieron una moratoria. Bueno, por eso también se puede reclamar. Obviamente ya cuando uno está jubilado y ya el trámite se presentó en ANSES, las posibilidades se acotan, porque ya nosotros nos tenemos que manejar, con lo que uno ya presentó en el expediente,
pero si logramos comprobar que hubo aportes omitidos, que hubo errores en la liquidación, desde ya que se puede reclamar. Esto que me habían preguntado, porque hay mucha gente que le pasó esto, porque no tenían la prueba de los años o demás, le encajaron una moratoria y en realidad tenía los 30 años de aporte. Me pregunta Estela si iniciar el reclamo tiene costo. Bueno, eso lo tenemos que ver en cada caso particular, Estela, porque es dependiendo del tipo de reclamo. Nosotros en la mayoría de los casos lo que hacemos con los clientes es pactar honorarios a resultados, ¿sí? Pero por cuestiones de ética profesional que nos impide el Colegio de Abogados, yo no puedo en una charla abierta hacer este tipo de digamos, pasar precios y demás. Pero consultanos por tu caso y lo vemos, porque además hay que ver qué tipo de reclamo hay que hacer. Como yo te expliqué antes, hay reclamos que se resuelven simplemente por ANSES y hay otros reclamos que requieren una demanda judicial y por lo tanto ahí va a cambiar el tipo de honorario que se pacta en función del trabajo que tengamos que realizar. Por eso siempre les digo, consulten por su caso. Acá tiene las vías de contacto en pantalla y también tiene la posibilidad de reservar un turno por una videollamada y lo hacemos en privado y ahí le podemos pasar costos y demás. Bueno, y pregunta Patricia si ya podemos ir avanzando algo ahora. Y bueno, la respuesta también es sí. Como yo les dije, todo se puede hacer en línea. Todo se puede hacer en línea. Entonces, ya podemos ir avanzando con el análisis, preparando si hay que hacer alguna presentación, la carpeta y demás, y luego cuando ya exista la posibilidad de presentar el trámite, se hace la presentación. Pero vamos avanzando, ¿sí? Nosotros con muchos clientes estamos haciendo esto. Vamos avanzando todo lo que podemos en línea y después esperamos a que ANSES nuevamente esté aceptando trámites y ahí metemos el reclamo. No hay ningún problema con este tema. Pueden hacer la consulta cuando quieran, hoy mismo si quieren, mañana cuando les parezca, porque nosotros podemos manejar toda la atención a distancia y luego hacer la presentación en el papel cuando llegado el momento ello sea posible. Bueno, si me quedó alguna pregunta sin responder, le vamos a mandar la respuesta por correo electrónico. Les quiero agradecer a todos que hayan participado. La verdad, bueno, muchas gracias por el interés y por la asistencia, por haberme permitido entrar en sus casas a través de la computadora. Y bueno, quedamos en contacto, los esperamos en la oficina, esperamos sus consultas y muchísimas gracias. Hasta pronto.